Desperté jadeando, con su voz aún resonando en mis oídos. Ven al aeropuerto, llego en el vuelo de la mañana. No fue solo un sueño, lo sentí como un recuerdo, como si Daniel hubiera estado ahí a mi lado. Su voz, apretada contra las paredes de mi habitación, tan real como el aire que respiraba. Me temblaban las manos mientras me apretaba más las sábanas, con la piel húmeda de sudor. Por un momento no pude moverme. El reloj de la mesita de noche marcaba las 4:42 AM y la lluvia repiqueteaba suavemente contra la ventana. La misma llovizna que siempre parecía llegar a finales de septiembre, justo cerca del aniversario. 5 años y 3 días desde que su avión se estrelló en la costa de Cape Cod. Nunca encontraron su cuerpo, solo restos retorcidos y recuerdos dispersos flotando en el mar. Me aferré a esa ausencia durante años, como una broma cruel del océano. Uno pensaría que el tiempo la atenuaría. Ese dolor se convertiría en algo que podrías guardar en un cajón y olvidar hasta las vacaciones. Pero algunas mañanas, como esta, subía como una marea, inundándolo todo. Me senté en el borde de la cama con los codos sobre las rodillas intentando respirar. La habitación parecía la misma, pero algo dentro había cambiado. O quizá era solo yo. Hacía años que no oía su voz y ahora estaba allí, exigiéndome que fuera al aeropuerto, como si no hubiera pasado el tiempo. Me levanté y me acerqué a la ventana, pegando la frente al cristal. Abajo, las farolas proyectaban charcos amarillos fantasmales sobre el asfalto resbaladizo. Gloucester seguía dormido, sus barcos pesqueros descansaban en el puerto, sus calles estaban en silencio bajo el peso de una mañana lluviosa. Susurré las palabras en voz alta. Vuelo matutino desde Estambul. Su especificidad me hizo estremecer. Se suponía que los sueños no eran tan nítidos. Se suponía que se disolverían al amanecer, se desvanecerían como la niebla. Pero lo recordaba todo, su tono, su urgencia, su voz siempre que salía corriendo por la puerta, aún con el broche de sus alas bajo el cuello del uniforme, prometiendo que volvería para el fin de semana. La voz de Daniel Whitmore no daba pie a réplicas. Me acerqué a la cómoda y abrí el cajón de arriba. Mis dedos rozaron el borde de una vieja foto escondida bajo un montón de bufandas. La saqué lentamente. Allí estábamos, de pie en la pista del aeropuerto Logan, con su brazo sobre mis hombros, sus alas de piloto brillando al sol. Había sido su primer vuelo como capitán. Me sentí tan orgullosa, tan segura de que el cielo no podría arrebatármelo. Cogí el teléfono y, antes de que pudiera convencerme, marqué la línea directa de información de vuelos. Aeropuerto Logan de Boston. ¿En qué puedo ayudarle? La voz de la mujer sonaba aturdida pero educada. Sí, necesito consultar un vuelo. Llegaba esta mañana desde Estambul. Una pausa. Luego, el vuelo 347. Llegada a las 9:20. No respondí. Me quedé mirando la foto, con la perla resonando en las orejas. ¿Coincidencia? Quizás, pero de esas que te hielan el cuerpo, durante horas. Ese era el tiempo que tenía hasta que el avión aterrizara, horas para decidir si estaba a punto de hacer algo completamente irracional o si, tal vez, los muertos no siempre permanecen muertos. Daniel siempre decía que tenía una extraña conexión con las cosas, que podía presentir cuando algo no iba bien. Lo llamaba intuición felina cuando me sonreía como si tuviera el mundo en mis manos. Pero hacía años que no sonreía. Y si esto era una locura, entonces era la clase de locura que necesitaba superar. Abrí el armario y cogí la gabardina gris que no me había puesto desde el día que lo despedí en la terminal. La tela aún conservaba un ligero aroma a mi antiguo perfume, intenso y floral, como alguien que solía ser. Me la puse encima del pijama, me ajusté el cinturón a la cintura y cogí el bolso. Sin maquillaje, sin peinarme, sin una buena razón, solo una pregunta que no podía ignorar. ¿Y si...? El camino a Logan fue un torbellino de asfalto gris, limpia parabrisas y silencio. No encendí la radio. No quería música, ni voces, ni distracciones. Quería que la tormenta de afuera fuera igual a la de adentro, y así fue. Cada ráfaga de viento era como una advertencia. Cada destello de luz de freno delante de mí era como un latido de duda. Aún así, seguí conduciendo. El tráfico era fluido a esa hora, solo unos pocos camiones y taxis inquietos zigzagueando entre los carriles. Al comenzar a vislumbrar el horizonte de la ciudad, me di cuenta de que ni siquiera me había cepillado los dientes. Iba a entrar en un aeropuerto internacional con cara de fantasma, lo cual me pareció apropiado, supongo. No estaba allí para ver a los vivos. Estaba persiguiendo a los muertos.
Para cuando aparqué y crucé las puertas corredizas de cristal hacia la sala de llegadas, la lluvia se había convertido en una neblina que se pegaba a todo, a mi pelo, a mi abrigo, a las comisuras de mis pestañas. Logan bullía con madrugadores, turistas arrastrando a niños soñolientos, estudiantes que regresaban del extranjero, gente de negocios pegada a sus teléfonos. Era una mezcla de reencuentros y anticipación, y allí estaba yo, inmóvil en medio de todo, conteniendo la respiración. Encontré la pantalla de llegadas. Me dio un vuelco el corazón al verla. Vuelo 1347 desde Estambul. A tiempo. Tenía 30 minutos. Me senté en un banco frente a la salida de aduanas. Cada pocos segundos levantaba la vista. Observaba a la gente esperando con carteles, globos y flores. Una pareja mayor estaba de la mano, con los ojos iluminados cuando sus nietos corrieron a abrazarlos. Una joven se arregló el lápiz labial 3 veces, mirando su reflejo en la cámara de su teléfono. Un hombre con un bastón aferraba una rosa con mano temblorosa. ¿Y yo? Esperaba a un hombre al que el mundo había dado por muerto. El tiempo se ralentizó 10 minutos 73 segundos y entonces se anunció la llegada del vuelo 347. Los pasajeros saldrán de la puerta en breve. Me puse de pie, tenía las manos heladas. Los primeros en aparecer fueron los auxiliares de vuelo, uniformes impecablemente planchados. Sonrisas cansadas. Luego llegó el flujo de pasajeros, familias con camisas iguales, viajeros solitarios con auriculares, parejas enfrascadas en una conversación soñolienta. Observé cada rostro, cada par de hombros, cada movimiento, y entonces lo vi. Al principio solo me llamó la atención su forma de caminar, tranquilo, ligeramente inclinado hacia adelante, como alguien que siempre se prepara para la turbulencia. Luego, la forma de su mandíbula, su perfil, la línea de su frente. Daniel parecía mayor, un poco más delgado. Una cicatriz le atravesaba la línea del cabello en el lado izquierdo, algo nuevo, pero era él, mi esposo, el hombre que sepulté en mi corazón hace 5 años, y no estaba solo. Una mujer caminaba a su lado, rubia, alta, hermosa, con un elegante vestido de portada de revista. Se rió de algo que él dijo, echando la cabeza hacia atrás con despreocupación. Su mano sostenía un ramo de rosas. La mano de él descansaba suavemente sobre su espalda. Caminaban como una pareja, como dos personas profundamente enamoradas, sin complejos. Me quedé sin aliento. El mundo a mi alrededor se volvió estático, apagado y lento. Entonces Daniel giró la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. En un instante, la sonrisa se desvaneció de su rostro. Conmoción. Luego, algo más agudo, una ira. Dio un paso adelante rápidamente. ¿Qué demonios haces aquí?, ladró. La gente se volteó a ver. Fue lo primero que me dijo en 5 años. Ni te extraño, ni estás viva, ni siquiera mi nombre, solo rabia. Lauren, su nombre vendría después. Nos miró confundidos. Su mano aún sostenía las flores. No respondí. No pude. Mi voz resonaba en lo más profundo de mí, enterrada bajo la incredulidad. Daniel me tomó del brazo, pero se detuvo. Ven conmigo, murmuró. No vamos a hacer esto aquí. Y así el hombre al que había llorado, el hombre al que había amado, se alejó por el pasillo, arrastrándome como si yo fuera quien le debiera respuestas. Terminamos en una cafetería escondida en un rincón de la terminal de llegadas, una de esas cafeterías de aeropuerto que olía más a desinfectante que a café. Estaba casi vacía, solo unos pocos viajeros exhaustos con cafés quemados a bordo. El camarero limpiaba los menús. Daniel eligió la mesa más alejada de la ventana, como si incluso la luz natural pudiera revelar algo. Lauren se sentó a su lado. Me senté frente a ellos, con el abrigo aún húmedo y el pelo pegado a las mejillas. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente se sentía suspendida entre el recuerdo y la locura. Daniel no me miró. En realidad, no. La camarera se acercó, disimulando apenas su desinterés. ¿Café?, preguntó. Daniel asintió. 3. Siguió un silencio denso e insoportable. Fue Lauren quien finalmente lo rompió. Se giró hacia mí con una sonrisa tímida. «Soy Lauren», dijo en voz baja. «Tú eres Sara, ¿verdad?» Asentí. Tenía la garganta demasiado apretada para hablar. Daniel miró la mesa como si contuviera todas las respuestas. Entonces, por fin, levantó la vista. «Supongo que te debo alguna explicación». «Alguna». No parecía arrepentido, solo molesto. Esperé. «No morí», dijo con claridad. «Obviamente,
No, susurré con claridad. Exhaló lentamente como si esta conversación lo estuviera agotando. Mi avión se estrelló, lo sabes, pero sobreviví. Salí despedido durante el choque, quedé inconsciente, desperté en la orilla horas después. Fisher me encontró, me llevó a una pequeña clínica a las afueras de Ismare. Lauren parpadeó. Me dijiste que tuviste un accidente de coche. Daniel apenas se inmutó, tenía una herida en la cabeza. No recordé quién era por un rato. Dijo que para cuando recuperé la memoria ya me habían registrado con otro nombre, Maxwell Curtis. Las autoridades turcas pensaron que era otro pasajero cuyo cuerpo nunca fue recuperado, y tú simplemente te dejaste llevar. Pregunté. Mi voz se quebró, quebradiza y extraña para mí. Se encogió de hombros. Parecía más fácil, más limpio, sin preguntas, sin explicaciones complicadas. Sin esposa, dije, sin vida en casa. Sara, sin funeral al que asistir. Simplemente desaparecer, empezar de cero. Pensé que era una señal. Él espetó. Una segunda oportunidad. No sabes lo que fue despertar sin nombre, solo. El mundo pensó que estaba muerto, así que lo dejé. Lauren se giró hacia él con la confusión reflejada en su rostro. Me dijiste que murió en un accidente de coche. Daniel no respondió. Daniel, insistió. Necesitaba espacio, dijo él, restándole importancia con un gesto. Un cierre para todos. Lo miré fijamente. Este no era el hombre con el que me casé. Ese hombre me había dado la mano en los momentos difíciles. Había llorado el día que supimos que no podíamos tener hijos. Ese hombre me había susurrado promesas en el cuello, jurando que envejeceríamos junto al mar. Este hombre, le dijo a su nueva esposa que yo estaba muerta para no tener que lidiar con el papeleo. Lauren parecía aturdida, dolida, así que no estamos legalmente casados. Daniel dudó, luego pronunció la palabra con amargura. El silencio de Noah fue tan fuerte que sentí estática en los oídos. Por fin hablé. ¿Por qué estás aquí, Daniel? ¿Por qué ahora? Se frotó las manos y las puso sobre la mesa. Para zanjar la situación dijo, legalmente quiero el divorcio. Me reí, de verdad. Un sonido que no había emitido en meses. Seguimos casados, dije. Nunca presentaste nada. Creíste que estaba muerto y pensaste que fingir que estaba muerto era más conveniente que una llamada. Apretó la mandíbula. Quiero arreglar esto, dijo. No, no quieres, dije en voz baja. ¿Quieres algo? No es lo mismo. Se recostó. La mitad de los bienes, lo que construimos juntos. Tengo derecho a ello. Me abandonaste, susurré. Me dejaste para que llorara sobre una tumba vacía. Lauren extendió la mano para tocarle el brazo. Él no se movió. Entonces me miró con los ojos muy abiertos, vidriosos por la sorpresa. No lo sabía. Juro que me dijo que habías muerto. Incluso me enseñó un recorte de periódico y un obituario. Asentí lentamente. Escribí ese obituario. Nadie habló. Detrás de nosotros una máquina de café silbó. Mi corazón latía dolorosamente, lentamente, como si ya no tuviera a dónde ir. Daniel finalmente rompió el silencio. Solo quiero seguir adelante. Limpio, justo, justo. No había nada justo en nada de esto. No recordaba haber conducido a casa. De alguna manera, terminé estacionado frente a mi pequeña cabaña gris junto al puerto, con las manos apretadas alrededor del volante y el motor haciendo tic-tac suavemente en el frío. El cielo se había vuelto de un azul amoratado, ese tipo de atardecer invernal que hacía que todo pareciera una postal desteñida. Dentro, la chimenea aún conservaba las brasas de la mañana. Milo maulló una vez antes de acurrucarse en la alfombra. Me senté en el sofá, con el abrigo todavía puesto y las botas mojadas por el suelo del aeropuerto, intentando respirar. Daniel Whitmore estaba vivo. Se había sentado frente a mí con la misma mueca cuando escondía algo. Los mismos dedos tamborileando rítmicamente sobre la mesa. El mismo hombre que antes tarareaba suavemente mientras se afeitaba, ahora pidiendo la mitad de todo con naturalidad, como si nos peleáramos por las sobras. No lloré, no de inmediato. Me quedé allí sentado, vacío por el peso de todo. Más tarde esa noche saqué la caja. Llevaba años en el ático, sellada, pegada con cinta adhesiva y etiquetada con su nombre. La abrí despacio como si aún pudiera sangrar. Dentro, fotos de la boda, certificados de la escuela de vuelo, postales de Italia y Cape Cod. Todos los ecos de una vida que se suponía sería nuestra.
Levanté la foto de nuestra boda y miré a la mujer que solía ser, con los ojos llenos de esperanza, los hombros vueltos hacia el hombre a su lado. Esa mujer enterró a un marido. No merecía este fantasma que surgía del pasado, exigiendo su parte. Mi teléfono vibró, un nuevo mensaje. He pedido cita con un abogado. 11 de septiembre, martes. Tendrás que firmar unos papeles, Daniel. No, por favor. No, lo siento. Solo son asuntos de logística. No respondí. En cambio, saqué mi vieja carpeta con documentos legales, la escritura de la casa, los ahorros, los estados de cuenta del seguro, todo lo que había mantenido meticulosamente desde su muerte. Tras el accidente, los bienes de Daniel fueron declarados incobrables al no encontrarse ningún cuerpo, pero la casa permaneció a nombre de ambos. Yo mismo había pagado la hipoteca, ladrillo a ladrillo, con gran esfuerzo. Observé los números, luego abrí la aplicación del banco y fue entonces cuando empezó a cundir el pánico. Mi cuenta principal estaba bien, pero la segunda cuenta, los ahorros que había acumulado discretamente durante años con la venta de la antigua propiedad de mi padre en la playa, estaba vacía, desaparecida. $400 se habían esfumado. Parpadeé. No había actividad reciente ni transferencias registradas, pero la cuenta estaba vinculada al nombre conjunto que usamos para la venta de la casa de playa. Nunca la habían cerrado, solo la ignoraban. La había dejado intacta durante años, destinada a la jubilación, a disfrutar de atardeceres tranquilos y algún día de consuelo. De alguna manera había accedido a ella. De repente todo empezó a encajar a 1000 por hora. La casa de la playa se había vendido en 2021. Había firmado digitalmente a través del abogado, creyendo que los fondos se habían transferido de forma segura a esa vieja cuenta. Estaba a nombre de todos, pero inactiva. No la había tocado desde entonces. Nunca lo necesité, pero alguien sí, y yo sabía quién. Daniel debió de usar una identificación falsa con su nombre real, o quizá convenció al banco de que había resucitado. Quizá Lauren no tenía ni idea de lo que hacía, o quizá sí. Me temblaban las manos. No solo había vuelto para divorciarse, ya había conseguido lo que quería. No se trataba de cerrar el capítulo, se trataba de un robo. Me recosté en el sofá mirando al techo como si fuera a derrumbarse sobre mí. Entonces me puse de pie con calma, metódicamente. Fui a mi estantería y abrí la delgada carpeta negra que guardaba para emergencias. Dentro estaba la tarjeta de presentación de la única persona en quien confiaba para situaciones como esta. Eleanor Pratt, abogada. Ella se encargó de mi testamento cuando Daniel fue declarado muerto y me ayudó a transferir el título de propiedad de su coche. Ella conocía el papeleo, me conocía y ahora lo sabría todo. Marqué su número, contestó después de 2 timbres. Sara, su voz era cálida, familiar. Necesito verte, dije. Hubo una pausa. Supuse que Daniel había aparecido hace 2 horas con una propuesta. Se me encogió el estómago. Entonces ya lo sabes, ya sé suficiente. Eleanor dijo, ven mañana por la mañana. Colgué temprano. Finalmente lloré, no porque estuviera vivo, sino porque todo lo que había reconstruido con tanto cuidado ya estaba siendo desmantelado. A la mañana siguiente, Gloucester estaba envuelto en una espesa niebla. Conduje hacia la oficina de Eleanor con las luces encendidas, apenas viendo 3 metros por delante. De alguna manera me pareció apropiado, como si incluso el pueblo se negara a revelar lo que les esperaba. La oficina de Eleanor Pratt estaba en una antigua casa colonial, con persianas blancas y un pomo de latón que no paraba de chirriar. Me recibió en la puerta ella misma, con un jersey de cuello alto azul marino y esas gafas rectangulares. Siempre se levantaba la nariz cuando estaba molesta. Esta mañana estaban a medio terminar. No nos ofreció charla trivial, solo una visita discreta. Nos sentamos en su oficina, donde todo aún olía a cedro y tinta. Colocó una gruesa carpeta manila entre nosotros. Daniel vino ayer, dijo, con los dedos entrelazados. Aseguró que había estado en un programa de protección de testigos, que el gobierno fingió su muerte por su seguridad. Dijo, ahora que ha vuelto, quiere recuperar su identidad legal, finalizar el divorcio y dividir los bienes. Parpadeé lentamente. Miente, dije. Eleanor asintió. Claro que sí, pero las mentiras respaldadas por una verdad a medias pueden ser un desastre. Respiré hondo. Robó dinero de la cuenta conjunta vinculada a la venta de la casa en la playa, más de $180,000. Accedió antes de reaparecer. Ni siquiera sabía que seguía conectado. Eleanor ni se inmutó.
Simplemente tomó un bloc de notas. ¿Tienes documentación? Sí, lo traje todo. Le entregué mi memoria USB y una hoja de cálculo impresa que había preparado la noche anterior. Además, de mi bolso saqué una carta, la única carta real que había recibido de Daniel durante nuestro matrimonio, fechada 5 años antes de su muerte. Su firma era única, una D elaborada con un trazo cruzado que se curvaba como una ola. La puse junto al documento notariado de venta de la casa de playa que debía haber firmado como Daniel Whitmore. Eleanor los miró a ambos. Después de un momento dijo, «Esa no es la misma firma». «No, acepté. La falsificó o alguien se la hizo. En cualquier caso, se hizo pasar por un muerto». La ironía me dio ganas de reír, pero no lo hice. Me quedé allí sentada mientras el cerebro legal de Eleanor empezaba a dar vueltas. «Esto nos da ventaja», dijo. Si accedió fraudulentamente a fondos usando una firma falsa, eso es suplantación de identidad financiera. Dependiendo del estado, puede ser un delito grave, sobre todo si podemos demostrar que nunca estuvo bajo protección de testigos. No lo estuvo, susurré. No había funcionarios, ni documentos, ni protocolos. Simplemente apareció. Eleanor se recostó. Entonces, tratamos esto como lo que es: fraude, robo de identidad y abuso financiero. Hizo una pausa. Pero Sara, también debemos prepararnos para el juicio de la opinión pública. ¿A qué te refieres? Si reaparece con una nueva esposa, puedes apostar que intentará crear la narrativa de que se ocultó por seguridad nacional, que lamenta haberte dejado pero no tuvo otra opción, que regresó para arreglar las cosas. Ya lo hemos visto. La gente se deja llevar más por las historias que por los hechos. Tragué saliva. Entonces también necesitamos una historia, dije. Eleanor sonrió levemente. No es una historia, la verdad, pero está bien presentada. Me entregó un fajo de papeles. Solicitaremos una orden judicial sobre los bienes en disputa. Congelemos esa cuenta y solicitemos una auditoría financiera. Mientras tanto, quiero que escribas una declaración. Todo, desde el día en que murió hasta el día en que regresó. Me quedé mirando el papel. Ya lo hice, dije en voz baja. Eleanor ladeó la cabeza. Lo hiciste, asentí. No es lenguaje jurídico, ni datos ni cifras, solo mi verdad. Y era verdad. Esa noche, después de la llamada, me quedé despierta hasta el amanecer escribiendo, plasmando cada herida en frases, cada recuerdo en páginas. No para nadie más, sino para mí, porque durante 5 años viví con un fantasma. Ahora el fantasma tenía nombre, cuenta bancaria y esposa, pero yo aún conservaba la verdad. 2 días después, la vi, Lauren Mitchell. Ocurrió en el pequeño supermercado de la calle principal, ese tipo de lugar donde todos saben tu nombre y la cajera todavía pregunta cómo está tu mamá. Había entrado a comprar café en grano y leche de almendras. Ya estaba en la fila, con su larga melena castaña metida en un abrigo de lana verde y una bolsa de mano colgada del brazo. Giró la cabeza cuando entré, y por un instante nuestras miradas se cruzaron. No esperaba que me reconociera, pero ahí estaba, ese fugaz atisbo de culpa. Ella apartó la mirada primero. Debería haberlo dejado ahí. Debería haber elegido otra fila, otra tienda, otro día, pero no lo hice. Cuando salió con su bolso la seguí. «Lauren», dije en voz baja. Se quedó paralizada y se dio la vuelta lentamente. Sí, no fingió no conocerme, eso me lo dijo todo. «Soy Sarah Whitmore», dije. Asintió con fuerza. «Lo sé». El silencio entre nosotras era tan profundo que el tráfico sonaba como olas rompiendo. El aliento de Lauren se hundía en el aire frío y sus dedos se aferraban a su bolso como si éste la anclara a algo real. «Al principio no lo sabía», dijo en voz baja. «¿Quién eras? ¿Qué había hecho? Pero ahora lo sabes», asintió. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «Nos conocimos hace 4 años en Washington, D.C. Acababa de ser transferido a los archivos federales. Se presentó como David Holloway». Parpadeé. Se cambió el nombre. Ella soltó una risa amarga, dijo Daniel. Sonaba demasiado dramático, demasiado conectado con una vida que había dejado atrás. «Nunca te dijo que estaba casado». «No, me dijo que su esposa había muerto en un incendio. Dijo que lo había perdido todo. Así justificaba las pesadillas, la paranoia. Pensé que era un veterano de guerra». Me revolvió el estómago. «¿Entonces te casaste con él?» «Hace 2 años», dijo. «Una boda en el juzgado, sin invitados, solo nosotros y un testigo del departamento de vehículos motorizados».
Quería preguntar más sobre su casa, sobre la vida que había forjado a base de mentiras, pero nada de eso importaría. Ahora no. No es quien crees, dije. Lauren me miró y su mirada se suavizó. Lo sé. Y entonces me di cuenta de algo más. Ella no era la villana, era solo otra víctima, una viuda diferente. Lo siento, susurró. ¿Por qué? Por no haberlo visto antes. Nos quedamos allí parados en la acera durante lo que parecieron horas, pero solo fueron unos instantes. Una ráfaga de viento, fría y cortante, nos azotó. Entonces metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un sobre pequeño. Él lo dejó en su cajón. No sé qué significa, pero pensé que quizá deberías quedártelo. Tomé el sobre sin abrirlo. ¿Vas a volver con él? Pregunté. Lauren apartó la mirada. Aún no lo he decidido, dijo, y luego se marchó. Me quedé allí, con el sobre en la mano, el corazón latiendo con fuerza en ese extraño ritmo entre la ira y la lástima. Pensé que confrontar a la otra mujer me traería un cierre, tal vez incluso satisfacción. En cambio, me trajo algo más, claridad. Daniel no era solo un mentiroso, era un maestro de la reinvención. Siempre se reescribía para satisfacer las necesidades de los demás, y ambos éramos solo capítulos que él había intentado borrar, pero no iba a dejar que terminara la historia, no esta vez. Esperé a llegar a casa para abrir el sobre. El papel estaba viejo, arrugado, amarillento por los bordes. La tinta estaba un poco descolorida. No era una carta, era una fotocopia de un certificado de defunción, el suyo, Daniel Everett Whitmore, fallecido el 17 de mayo de 2019, causa de la muerte, accidente aéreo, ruta del Atlántico Norte, archivado en Washington, D.C., firmado por un investigador federal y notariado. Era oficial, me temblaban las manos, había fingido su propia muerte. Miré el papel leyéndolo una y otra vez como si algún mensaje oculto pudiera revelarse, pero los hechos permanecieron inalterados. Daniel, de alguna manera, manipuló el sistema, fingió una tragedia y desapareció como un fantasma, adoptando un nuevo nombre y una nueva vida. Mi mente daba vueltas. ¿Por qué? ¿Qué lo habría llevado a borrarlo todo? Entonces recordé algo que Lauren había dicho, que le contó que su esposa había muerto en un incendio. Así que no solo se había borrado a sí mismo, sino que también me había reescrito a mí, me hizo desaparecer. Mi primer instinto fue la rabia, de esas que te obstruyen la garganta y te queman detrás de los ojos. Pero a medida que la ira se calmaba, dio paso a algo más agudo, más frío. Necesitaba respuestas. Y si algo había aprendido en los últimos 5 años, era que las respuestas se esconden en los detalles. Llamé a Eleanor Pratt, la abogada que había llevado mi caso de indemnización por muerte injusta. Ya estaba jubilada y vivía cerca de Bar Harbor, pero contestó al segundo timbre. «Sara», dijo con voz cálida, «ha pasado tiempo, necesito tu ayuda», dije, y se lo conté todo, desde la voz en mi sueño hasta la cara en el aeropuerto y el papel que ahora tenía en la mano. Hubo una larga pausa. «¿Dices que Daniel está vivo?» «Sí, y se volvió a casar. Vive bajo el nombre de David Holloway». Otra pausa. «Entonces podríamos tener un problema legal, uno serio. No me importan los beneficios», dije. «Ni siquiera me importa el matrimonio. Solo quiero saber cómo lo hizo. ¿Quién lo ayudó?» Eleanor guardó silencio un momento y luego dijo, «Ven a Boston mañana. Trae el documento. Haré algunas llamadas». A la mañana siguiente, conduje a través de la niebla costera hasta su oficina, ubicada en una vieja casa de piedra rojiza cerca de Beacon Hill. Eleanor no había cambiado mucho. Cabello gris recogido en un moño apretado, chaqueta de tweed y ojos de acero bajo las gafas de lectura. Echó un vistazo al certificado de defunción y negó con la cabeza. «Esto es una falsificación descarada», dijo. «No es obra de alguien con una impresora falsa y una imaginación desbordante. Tuvo ayuda. Alguien en el sistema pasó los dedos por el sello notarial y si esto es real, y quiero decir legalmente presentado, entonces pasó por al menos 3 niveles de verificación federal, lo que significa que no desapareció sin más. Sara, estaba protegido». Se me secó la boca. ¿Protegido por quién? Esa palabra entreabrió una puerta para la que no estaba preparado. Tal vez Daniel no era solo un cobarde, tal vez había estado huyendo de algo o de alguien, y tal vez ahora yo estaba en la mira de lo que fuera que hubiera dejado atrás. Eleanor se recostó en su silla, golpeando un bolígrafo contra su bloc de notas. «Hay algo más», dijo. «Le pagaron la indemnización del seguro de vida, pero no a ti». Parpadeé. «¿Qué?»
El pago fue a un fideicomiso, uno que se disolvió hace 6 meses. La cuenta estaba vinculada a un banco privado de Zúrich. Me revolvió el estómago. ¿Crees que usó ese dinero para empezar de cero? Eleanor asintió con tristeza. Creo que financió su resurrección. No irrumpí en su casa. Esperé. Eleanor me ayudó a redactar una carta. No era una amenaza legal, solo la verdad, cuidadosamente expuesta. La envié certificada con acuse de recibo, dirigida tanto a David Holloway como a Lauren Mitchell. Luego esperé de nuevo. Tardé 5 días, 5 largos días de noche sin dormir, cuestionándome todo lo que creía sobre el hombre que una vez amé. Una tarde, una camioneta negra llegó a mi entrada. Salió lentamente, solo, sin Lauren, sin guardaespaldas, solo Daniel o David, como fuera que se llamara ahora, pero para mí era simplemente el hombre que me dejó arder en los restos de una vida que él mismo había quemado. Parecía mayor, con más canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos, pero su postura era la misma, controlada, mesurada, calculadora. Sara dijo, no respondí, se sentó frente a mí en el porche. Por un momento se miró las manos como si fueran desconocidas. Luego dijo, nunca quise hacerte daño. Me reí. Era amargo, frío y vacío. Fingiste tu propia muerte, Daniel. Me dejaste llorarte. Me dejaste enterrar una caja vacía. Apartó la mirada. No tenía elección, dijo. Siempre hay una opción. Hizo una pausa y luego, apenas audible, dijo, había una amenaza relacionada con mis misiones pasadas. Me dijeron que la única forma de protegerte era desaparecer. Parpadeé. ¿Quién te lo dijo? No respondió. ¿La confianza también formaba parte de eso? ¿El banco de Zúrich? ¿La nueva identidad? ¿El matrimonio con Lauren? Alcé la voz. Finalmente levantó la vista. Eso no se suponía que pasara. No se suponía que volvieras a amar. Entonces no debiste haberme reescrito como si fuera un capítulo que pudieras borrar. No lo negó, no se disculpó, simplemente se quedó allí sentado respirando agitadamente. Intenté ver cómo estabas, dijo desde la distancia. Me burlé. ¿Te refieres a las flores? ¿Al sobre? Me viste caer en la indigencia y el dolor y pensaste que Lilies lo arreglaría. Silencio. No necesito tus excusas, dije. Necesito tu firma. Se estremeció. Estoy presentando una petición para que anulen tu certificado de defunción, para recuperar mi identidad legal y para exponer todo lo que ocultaste bajo tus mentiras. No me importa si te presentas de nuevo, solo quiero que se documente la verdad, y si me niego, me presenté. Entonces lo haré público. Enviaré los documentos a la prensa, a la FAA, al Departamento de Justicia. Serás un fantasma perseguido por todos a quienes intentaste evitar. Cerró los ojos. No lo harías. Ya lo he hecho. Le entregué una carpeta. Dentro había copias del certificado, las conclusiones de Lellanar y una carta notariada que declaraba mi intención. La leyó en silencio. Entonces, con un suspiro silencioso, sacó un bolígrafo de su abrigo. Te lo firmo, pero Sara, me quedé paralizada. Nunca dejé de amarte. No me inmuté, ¿verdad? Había llorado suficientes lágrimas como para que este hombre llenara el ventanal. No me amabas, dije. Amabas la versión de mí que no te estorbaba. Mientras se levantaba y caminaba de regreso a la camioneta, no sentí satisfacción ni victoria, solo un cierre, y a veces ese es el final más valiente. El certificado de defunción anulado llegó por correo un jueves por la tarde. Lo sostuve en mis manos como si fuera un artefacto antiguo rescatado de un naufragio. Olía a tinta y burocracia, pero para mí era el papel más sagrado que había recibido en años, no por lo que deshacía, sino por lo que me permitía hacer después. Volví a cambiar mi nombre legalmente, oficialmente, con orgullo, Sarah Whitmore. Recuperé cada sílaba como un aliento que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. La cuenta bancaria que había sido congelada bajo una falsa condición de viuda finalmente fue liberada. No quedaba mucho, pero era suficiente para mudarme, para reconstruir, para elegir. No me quedé en Gloucester. Había demasiados fantasmas en ese pueblo. Algunos minaban, otros pedían prestado. En cambio, empaqué 2 bolsas de lona, vendí los muebles que quedaban y conduje hacia el sur por la costa. No tenía mapa ni plano, solo una dirección.
Fue cerca de Narragansett Bay, donde me detuve una mañana de niebla y vi las olas romper contra las rocas. Había una pequeña cabaña en alquiler justo al lado de la playa, persianas blancas, suelo de tablas irregulares y un porche que crujía como si susurrara historias por la noche. Firmé el contrato de arrendamiento ese mismo día y ahí comenzó mi segunda vida. Planté lavanda junto al alféizar de la ventana, adopté un gato con orejas torcidas y mala actitud. Empecé a pintar de nuevo, no bien, pero con intención. Me uní a un grupo de escritura en la biblioteca local donde nadie conocía mi historia ni era necesario que la conocieran. Solo conocían las palabras que plasmaba en el papel. No les conté que una vez estuve casada con un hombre que murió y regresó como un extraño. No les conté que solía soñar con recuerdos codificados y despertar llorando en una cama vacía. En cambio, les conté que me gustaba el mar y el silencio, y que estaba aprendiendo a hacer pan de masa madre, aunque seguía matando la masa madre. Y un día fue suficiente. A veces me preguntan si tuviera la oportunidad de volver, haría algo diferente. Solía pensar que sí, que detendría la boda, que interpretaría las señales, que nunca me enamoraría de un hombre que pudiera desaparecer por completo. Pero ahora sé la verdad. Cada parte rota de esa historia me trajo aquí, a esta pequeña casa con cristales marinos en las ventanas y libertad en el aire, a una vida que ya no se construye sobre las mentiras de otros, sino sobre mi propia fuerza. Ya no espero el correo, no temo el sonido de alguien llamando a la puerta, y si alguna vez lo vuelvo a ver en la calle, en una tienda, en el recuerdo de alguien, asentiré cortésmente y seguiré caminando porque ya no soy la mujer que necesitaba respuestas, soy la mujer que creó las suyas.